Bienvenidos a la agenda de la semana 30 del proyecto número 6 con adaptaciones curriculares. Esta semana inicia desde el lunes 29 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre. El día lunes inicia con lengua y literatura con el tema Disfruto de la literatura ecuatoriana. ¿Sabías que escribir integra múltiples funciones cognitivas simultáneas, lo que crea fuertes conexiones neuronales para desarrollar otras habilidades? Así, figurativamente, la escritura entrena los músculos del cerebro, que luego pueden usarse para todo tipo de actividad cognitiva. Observemos este ejemplo. Abuelo, necesitamos uno para completar el equipo. A mí me faltan 5 para leerles uno de los mejores cuentos. ¡Wow!, ¿no? Mientras ellos dicen que les falta uno para completar su equipo, ¿sí? Porque están 5. Acá le dice que le faltan 5. ¿Qué les está diciendo? Es una indirecta, ¿no? Como que les está invitando a leer ¿qué? Un cuento. Ahora les dice el Señor, lo que les voy a leer no es cualquier cosa. Son 2 grandes escritores de nuestra literatura nacional. ¿Quiénes son los autores?, pregunta un niño. Entonces, ¿quién está aquí? ¿Quieres conocerlos? Vamos a leer la página 65 del texto de lengua de la fase 2. Quienes no lo tienen, sí, no hay problema porque hemos ubicado aquí esa página. José de la Cuadra nació en Guayaquil el 3 de septiembre de 1903 y falleció en la misma ciudad en el año de 1941, con solo 36 años. Fue uno de los más grandes exponentes del realismo literario ecuatoriano. Describió la situación del indio, el montubio y de los sectores más pobres de la sociedad. En sus novelas, ensayos, artículos y relatos breves, describe la vida cotidiana y crea personajes que poseen a la vez características buenas y malas. Y también describe el paisaje agreste. Agreste quiere decir que hay bastantes plantas, ¿sí?, de la costa. Formó parte del llamado Grupo de Guayaquil junto a otros 4 prominentes escritores guayaquileños: Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, Alfredo Pareja Díez Canseco y Joaquín Gallegos Lara, quienes a los años 30 del siglo pasado entregaron importantes obras a la literatura ecuatoriana. Al ser abogado de profesión y un apasionado de los viajes por los grandes ríos del litoral, en cuyas comarcas ejercía también de agente judicial con los clientes que le conseguía su comadre, esposa de un mayoral. En estos viajes anotaba en su libreta casos y personajes montubios, que luego recreaba desde su hamaca. Desde allí dictaba a su esposa una primera versión de los relatos que ella recogía en un libro grande. Al día siguiente corregía dichos manuscritos y así es como nacían sus cuentos. Ahora vamos a conocer un poquito de César Dávila Andrade. Nos indica que nació en Cuenca el 5 de octubre de 1918. Si ustedes se dan cuenta, José de la Cuadra ha nacido en la región de la costa, ¿no? Porque Guayaquil pertenece a la región de la costa. Mientras que César Dávila Andrade nació en Cuenca, por lo tanto pertenece a la región sierra, andina, como también le llaman. Es considerado uno de los más grandes representantes del relato breve ecuatoriano. También destacó como poeta y su conocido poema Boletín y Elegía de las Mitas es considerada su obra cumbre. Desde el inicio de sus estudios secundarios comenzó a escribir poesías, en cuyos trabajos se puede ver el uso precoz de términos surrealistas, pero siendo su familia de escasos recursos económicos,
no pudo acabar dichos estudios y a sus 18 años trabajó como amanuense. Amanuense era alguien que en el tiempo de antes escribía lo que otros le dictaban o lo que otras personas querían comunicar, ¿sí? Entregando todo su bajísimo sueldo a su madre, diciendo: ahora estoy feliz porque ya no tengo medio en el bolsillo. En 1944 se trasladó a Quito y en la recién fundada Casa de la Cultura Ecuatoriana como corrector de pruebas, y desde el año siguiente publicó en la revista de esta institución numerosos trabajos que mostraban su genialidad. Por su apariencia física, nariz aguileña, ojos profundos, tipo medio árabe, por su comer y su afición a las ciencias ocultas, fue conocido como el Fakir, apodo con el que pasaría a la historia. Vivió en Caracas y allí colaboró con importantes diarios de la capital venezolana, y fue en esa ciudad donde publicó su último libro de cuentos, Cabeza de Gallo, y en esa misma ciudad, en medio de una crisis nerviosa, se suicidó el 2 de mayo de 1967. ¡Wow! ¡Qué fuerte historia!, ¿no? Ambos con un gran talento, representantes de Ecuador, se podría decir hasta a nivel internacional, ¿no? Aquí ha ido pues a Caracas. Y hay una gran diferencia, ¿no? Que él murió, él se suicidó, ¿no? Una crisis nerviosa. Muchas veces pensamos que los nervios es algo de la vida cotidiana, y es verdad porque estamos enfrentados a diversas situaciones, ¿no? Pero también hay que saber controlar esos pensamientos y esas situaciones, ¿sí? Que no nos afecten demasiado, porque miren lo que ha ocasionado en él y en muchas personas, ¿no? Entonces, qué triste, ¿no? Ahora vamos a realizar esta actividad que nos pide encontrar las semejanzas y diferencias entre ambos autores. Las vamos a ubicar en este diagrama de Venn. ¿Sí? En el diagrama de Venn, pues, ustedes se dan cuenta que son dos círculos. Este de aquí, pues, me ha salido un poco ahí fuera de sí, pero son dos círculos, ¿no? Estos dos círculos, esta parte que está aquí no se mezcla con la de acá. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo esto solo le corresponde a José de la Cuadra, es decir, son características que solo van a ser de él, mientras que las que están aquí van a ser solo de César Dávila, ¿sí? Entonces, esto de aquí con esto de acá son diferentes, ¿sí? Esas son las diferencias. Mientras que aquí donde se unen los dos círculos, ¿sí? Quiere decir que ambas personas o ambos personajes, ¿sí? Comparten similitudes, semejanzas, ¿sí? Cosas que sí son iguales. Y entonces aquí tenemos algunas que son guía. Usted puede escribir otras si desea, pero obviamente que esté relacionado a lo que indica estos textos, ¿sí? Que hemos leído. José de la Cuadra nació en Guayaquil, mientras que César Dávila nació en Cuenca. José de la Cuadra escribió novelas, ensayos y artículos, mientras que César Dávila escribió poemas. José de la Cuadra era abogado de profesión, mientras que César Dávila no pudo acabar sus estudios por falta de recursos económicos. Y José de la Cuadra fue un gran exponente del realismo literario, mientras que César Dávila fue exponente del relato breve. Miren, el relato breve, el de acá es realismo literario, ¿sí? Son dos subgéneros diferentes. José de la Cuadra murió, mientras que César Dávila se suicidó. ¿Y qué es lo que compartían estos dos personajes destacados ecuatorianos? ¿Sí? Es que ambos nacieron ¿en qué? En el mismo país. ¿Cuál es su país? Ecuador. Ambos son ¿qué? Escritores reconocidos. Y ambos escribieron sobre acontecimientos ecuatorianos, porque aquí nos menciona que hablaba de la costa, de sus paisajes, del Montubio, y acá también nos hablaba que indica su poema Boletín y Elegía de las Mitas. Recuerden que las mitas hablan del tiempo de la colonia, ¿no? Cuando los españoles vinieron aquí a Ecuador, pues y se aprovecharon de nuestros indígenas, ¿no? Entonces vemos que ambos escritores hablan de acontecimientos ecuatorianos, de la historia ecuatoriana. Y ambos escribieron cuentos. Aquí también se habla, miren, nacían sus cuentos. Y por acá dice también que, por aquí menciona una parte que hablaba, su libro de cuentos, ¿no? Entonces, eso tienen en común ellos, ¿no? Ambos escribían cuentos, ¿sí?
Ahora vamos con la actividad de ciencias naturales, plantas sin flor o criptógamas. ¿Sabías que son de estructura muy sencilla y no tienen flores? Por lo tanto, no presentan ni frutos ni semillas. Se producen mediante unas células especializadas denominadas esporas. Las podemos dividir en dos grupos según tengan o no vasos conductores. Podrían ser briófitas y pteridofitas. Nos vamos a ubicar en la página 25 y 26 del texto integrado de Ciencias Naturales. Y aquí tenemos, esta parte ya la leí, ¿sí? Briófitos. Los briófitos son el grupo de plantas más sencillas que existen actualmente en nuestro planeta. Se caracterizan por no tener vasos conductores. Los briófitos son plantas pequeñas y viven generalmente en zonas muy húmedas. Los briófitos no tienen verdaderas raíces y absorben el agua y los nutrientes por toda la superficie de la planta. En las pequeñas hojas verdes llamadas filoides, miren estas que están aquí, ¿sí ven? Se produce la fotosíntesis. Sus esporas se forman en unas cápsulas especiales llamadas esporofitos. Miren, aquí está. Acuérdense que las esporas son aquellas que permiten que haya la reproducción ¿de qué? De una nueva planta, ¿sí? Entonces aquí en esta parte nos indica que las esporas están aquí, en esta partecita, ¿sí? En esta cápsula, dentro de este que se llama esporofito, que se abren en el momento de la reproducción. Se dispersan por el viento o el agua y cuando alguna de ellas llega a un lugar adecuado, se desarrolla y da lugar a una nueva planta. El grupo más conocido es el de los musgos, que podemos encontrar en las zonas más húmedas del bosque. Ahora continuamos con la página 26. Las pteridofitas, que es el otro grupo de plantas sin flor, ¿ya? Son las plantas sin flor más desarrolladas y tienen vasos conductores por los que circula la savia. La raíz está muy ramificada, fija la planta al suelo y absorbe el agua y las sales minerales. El tallo está muy poco ramificado y generalmente se extiende por debajo de la superficie del suelo y recibe el nombre de rizoma. Aquí tenemos un ejemplo de esta planta, ¿sí? Vemos que las raíces son cortitas, se llaman rizoma y esto se llama fronde, ¿sí? Esta parte de las hojitas. Las hojas se llaman frondes y suelen ser largas, ¿no? Bueno, me iba a adelantar diciéndole que el nombre de estas plantitas ustedes sí lo han de conocer, porque como vivimos aquí en Tenguel, en una parroquia de zona rural, en donde hay bastante vegetación, entonces he visto en muchos lugares que las tienen pues adornando sus casitas, ¿no? Entonces esa plantita, ella no da flor, se llama los helechos y pertenece al grupo de las pteridófitas, ¿sí? Continuando con la lectura, nos indica que el tallo está muy poco ramificado y generalmente se extiende por debajo. Esto ya lo leí, perdón. Las hojas se llaman frondes y suelen ser grandes. Las esporas de los pteridófitos se forman en unas estructuras especiales situadas en el envés de las hojas que se llaman soros. Y son aquellas que están aquí, ¿sí? Dice que se forman en el envés, es decir, el otro ladito, un ladito, el ladito de atrás, se podría decir, de la hoja, ¿sí? Y se llaman soros, ¿ya? Cuando están maduras, las esporas caen al suelo y son arrastradas por el agua o el viento. Cuando una espora se cae a un lugar adecuado, germina y de ella nace una nueva planta. Los pteridófitos más conocidos son los helechos. La mayoría son pequeños, pero existen algunos helechos tropicales tan grandes como árboles. Por ejemplo, helechos arborescentes. Hace millones de años los helechos eran muy grandes y formaban bosques cerca de los pantanos y las lagunas. Con el paso del tiempo, esos bosques quedaron sumergidos bajo el agua y se transformaron en carbón. ¡Wow! ¿A que no sabían eso? Ahora vamos a observar el gráfico y describir los nombres correspondientes. Aquí tenemos una planta sin flor, que es esta, que pertenece al grupo de los briófitos, ¿sí? Que son las plantas sin flor. Pues
había que ubicar los nombres correspondientes que ya lo hemos puesto aquí. Esporófito, donde están las esporas, las esporas y los filoides. Ahora continuamos con martes 30 de noviembre de 2021 con el tema de área de paralelogramos y trapecios. Recuerda siempre, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Se llama cuadrilátero porque tiene 4 lados. Y vamos a reflexionar por qué es importante este tema. Un agricultor utiliza el cálculo de áreas para conocer la superficie que tiene un terreno de acuerdo a su forma. Es así como nosotros debemos darnos cuenta que es necesario aprender a calcular áreas, porque no podemos estar midiendo con una regla terrenos muy grandes, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber calcular áreas, necesitamos matemáticas, ¿sí? Dominar esta destreza. Ahora vamos a observar este video de los polígonos regulares. En geometría plana se denomina polígono regular a una figura cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Los polígonos regulares están formados por segmentos de recta que miden lo mismo y estarán unidos de sus puntas, así como esta unión. Este punto, donde se unen los dos segmentos de recta, se llamará vértice. Este polígono regular tiene 4 lados iguales y 4 ángulos internos iguales. Mira, este mide 90 grados, este mide 90 grados, este 90 grados y este también mide 90 grados. Otra característica muy importante. Ya, los polígonos regulares tienen un lado y un ángulo internos iguales. Falso, porque dijo que tienen 4. A ver. Este polígono regular tiene 4 lados iguales y 4 ángulos internos iguales. Mira, este mide 90 grados, este mide 90 grados, este 90 grados y este también mide 90 grados. Otra característica muy importante. Ya, el polígono regular tiene lado y ángulos internos iguales. Ah, sí, pues verdadero, no lo había leído bien. A ver, déjenme. Es verdadero. Entonces continuamos ahí, sí lo he hecho muy bien. Vamos a continuar. La muy importante que tienen los polígonos regulares es que están inscritos a una circunferencia. Esto quiere decir que todos sus vértices tocan la circunferencia y todos sus lados están incluidos dentro del círculo que esta define. Estas puntitas, ¿Ya te diste cuenta? Repasemos. Este cuadrado es un polígono regular porque tiene sus lados de la misma medida y sus ángulos internos también miden lo mismo. Aquí a la derecha tengo otro polígono, pero es un polígono irregular, ya que la medida de sus lados no es igual entre ellos y sus ángulos internos tampoco miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otros polígonos regulares. Aquí tengo un triángulo, tiene 3 lados iguales y 3 ángulos internos iguales. Aquí tengo el cuadrado, que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos internos iguales. Aquí tengo un polígono regular. Ya, ese polígono regular, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, es un pentágono, ¿sí? Esto aprendimos ya la clase anterior. De 5 lados, que se llama pentágono. Tiene 5 lados iguales y 5 ángulos internos iguales. Aquí tengo un polígono de 6 lados que se llama hexágono. Tiene 6 lados iguales y 6 ángulos internos iguales. Aquí tengo un polígono regular de 7 lados que se llama heptágono. Tiene 7 lados iguales y 7 ángulos internos iguales. Todos estos son polígonos regulares. Además, ya, todos los polígonos regulares están inscritos dentro de un círculo verdadero. Recuerden que al poner un círculo, sí, todos los vértices sí tocan ese círculo. Es decir, que no se salen. Recuerda, están inscritos a una circunferencia. Esto quiere decir que cada uno de sus vértices toca la circunferencia y todos sus lados están dentro de ella. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el nombre del polígono según su número de lados. Aquí tengo un polígono regular de 3 lados y se llama triángulo. Aquí tengo un polígono regular de 4 lados y se llama cuadrado. Este polígono regular tiene 5 lados y se llama pentágono. Aquí. Bueno, hemos recordado ya un poquito de eso porque esa es la idea de este video. Y ahora vamos a analizar la página 57 del texto de matemática fase 2. Aquí tenemos 3 figuras, cuadrado, rectángulo y rombo.
¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el cuadrado tiene todos sus 4 lados iguales. Entonces, si aquí mide 12 diámetros, quiere decir que acá también y acá también. Entonces, la fórmula sería área, esta A significa área, sino que está solo la inicial. Área es igual a lado por lado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide el lado? 12 centímetros por ¿cuánto? El otro lado, 12 centímetros. Entonces, multiplicamos 12 por 12, 144. Y centímetro por centímetro me sale centímetro al cuadrado, ¿sí? Recuerden que el área no es solo la suma de sus lados, sino que es prácticamente toda la medida que hay aquí adentro también, ¿sí? Entonces, por eso aquí pues el centímetro es cuadrado, ¿sí? No es como en el perímetro es solo la suma de los lados, no, aquí es con todo lo de adentro. Por eso es que en el área se multiplica. Vamos a ver del rectángulo. Como nos damos cuenta, el rectángulo no tiene sus 4 lados iguales, solo tiene este par de paralelas, es decir, que solo este es igual con este que está acá y este de aquí con este que está acá. Entonces su fórmula es área es igual a base, es decir, esta parte que está acá abajo, por altura, la que está aquí, ¿no? Entonces 15 centímetros por 6 centímetros, que es la altura. ¿Cuánto es? 90 centímetros. Ahora vamos con el rombo. Si ustedes se dan cuenta, el rombo no es la parte que está acá afuera, el rombo es la parte que está aquí adentro, ¿sí? Ya, este que parece un diamante. Entonces, el área es igual a, recuerdan que cuando vimos el pentágono, los lados, sus elementos, la distancia que hay dentro, ¿sí?, se llama diagonal. Entonces, esta distancia, la que es más larga, se llama diagonal mayor y se representa con una D mayúscula, mientras que la diagonal menor se representa con una D minúscula. Y es así como tenemos la diagonal mayor con el valor de 8 centímetros y la diagonal menor, que es prácticamente como de altura, ¿sí?, de 4 centímetros. Entonces, el área es igual a diagonal mayor 8, que es la base, prácticamente la parte que está acá abajo, ¿sí?, sino que está aquí en medio, pero haciéndole un rectángulo podemos ubicar ese rombo y así calcular esta partecita, esta diagonal de en medio, como base también. Por eso le pone B, ¿sí ven? Listo, entonces 8 y va por la diagonal menor, que es la altura, prácticamente 4, ¿sí? Entonces 8 por 4, ahí sale 32 sobre 2, 32 dividido para 2 me sale a 16. Como ya les había indicado que en el área siempre va al cuadrado, entonces esta medida de longitud, que es el centímetro, iría al cuadrado. La actividad a resolver es calcular el área de cada cuadrilátero de la ilustración anterior. Bueno, en la ilustración anterior no se refiere a estas que están aquí, sino a aquellas que están en el cuadernillo, puesto que de ahí es de donde hemos sacado estas actividades. En el literal C del cuadrado dice que su perímetro es 36. ¿Ya? Recuerden que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, ¿qué debo hacer yo para saber cuánto mide cada lado? Pues yo tengo 36 centímetros, es como que tenga 36 chupetes y los necesito repartir a 4 personas. ¿Qué hago? 1, 2, 3 y 4, a 4 lados, ¿sí ven? Entonces, ¿qué hago yo? Hago una división, divido 36 dividido para 4 lados, ¿sí? Y me sale a 9. Entonces, quiere decir que 9 mide cada lado, ¿sí? Entonces, hago la fórmula, área es igual a 9 por 9, 81, ¿sí? Y como son centímetros, van al cuadrado. O sea, porque es el área. Porque si es perímetro, si ven que aquí no va al cuadrado, porque es perímetro, solo de sus lados. Pero el área, como es la suma de lo de afuera, o sea, del límite y de lo que está adentro, entonces ya es al cuadrado. Vamos con el rectángulo. Su perímetro es 30 centímetros. Aquí no puedo dividir para 4. ¿Por qué? Porque solo tengo un lado que es igual. Los otros dos no son iguales. Entonces nosotros hemos inferido, porque como yo les indicaba, las actividades las realizamos en clase y también de forma virtual en Teams. Entonces, para que el estudiante pues pueda resolver por su propia cuenta, promoviendo su razonamiento, su pensamiento crítico, su razonamiento lógico matemático y hacerlo con lápiz. Pero
luego yo envío este video cuando ya lo resuelvo con los estudiantes para que ustedes puedan darse cuenta en qué fallaron. Porque ¿cuál es la mejor manera de aprender? Es resolviendo nosotros mismos nuestras actividades y aprendiendo de nuestros errores, corrigiendo. Esa es mi labor, sí, aquí, porque si no corrijo, si no muestro cómo debía ser resuelto el problema, ustedes no van a saber en qué se equivocaron, ¿sí? Entonces, aquí con los estudiantes habíamos resuelto que sería 10, porque visualmente se ve que esta línea está más extensa que la de altura, entonces seríamos 10 más 10, 20. ¿Cuánto me falta para llegar a 30? 10. Entonces distribuimos esos 10 en los dos lados que nos faltaba, 5 y 5. ¿Cuánto entonces? La base 10 y de la altura 5. La fórmula es base por altura. Área es igual a base por altura, base 10 por 5, que es la altura, me da 50. Y como les había indicado, aquí el perímetro está sin al cuadrado, porque el perímetro es solo la suma de sus lados, nada más. Mientras que el área es la suma de lo de afuera, del límite y también del área que está dentro. Por tanto, va al cuadrado. Y continuando con la parte de nuestro proyecto, estamos en la parte cuarta. El estudiante va a proyectar el holograma de figuras geométricas, ¿sí? Se va a encontrar en un lugar oscuro en donde pueda proyectar su holograma. Ingresa desde su celular al link del video. Ya les voy. Este es el link que les he ubicado aquí, es de este video, ¿no? Miren, aquí están muchas figuras geométricas. Se dan cuenta, un triángulo, sí, más adelante miren, un cuadrado, un pentágono, hexágono, nuevamente, sí, lo que la maravilla de la tecnología puede realizar, sí. Entonces, algo corto para que no se extienda mucho el video y se me vayan a aburrir. Ya, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? Va a ubicar el recurso plástico que ya debieron haber realizado, porque iniciamos haciendo este polígono irregular, el molde, luego cortamos en las 4 piecitas y luego las unimos, y ahora va a poner su celular, va a poner este video, este link, y va a poner esa piecita así, la parte del cuadradito pequeñito lo va a poner ahí en medio de las 4 figuras, ¿sí? Y va a apagar la luz en un lugar oscuro, tiene que ser, ¿sí? Y ahora va el estudiante, luego que proyecte eso, se va a ver algo así como esto, ¿no? Una imagen así en medio se va a formar, como el de las películas que hemos visto, ¿sí? Va a completar este mural de razonamiento, ¿sí? Que habla sobre causa y efecto. Va a escribir qué pasó y por qué pasó eso, cuál fue la causa, ¿sí? ¿Por qué pasó eso? Y el efecto o el resultado, ¿qué pasó? Aquí con sus compañeritos hemos ubicado que se logró ver una imagen 3D, estaba en movimiento, formaron una quinta figura, porque recuerde que el video me muestra, ¿cuántas figuras me muestra? 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero si yo ubico aquí en medio, aquí ese cuadrito, ¿qué pasa? Miren aquí, se forma una quinta figura, ¿no? Ahora que fue muy bonita la figura, ¿cuál fue la causa? Que gracias a un video que tiene ¿cuántas? 4 imágenes visualizadas a través de un proyector plástico, que este es el que ustedes están realizando, ¿sí? Proyector transparente de 4 lados, ¿sí? Y así concluiríamos las actividades del día martes. Ahora vamos con las del miércoles 1 de diciembre del 2021. Y para que no se me duerman, como me sabía dormir yo en estudios sociales. Bueno, vamos a la actividad número 5, identidades locales y regionales de la Sierra Norte y Sur, que se me ha ido por acá abajo el título. Listo. Aquí nos dice que el cacao es una fruta tropical. Sus cultivos se encuentran mayormente en el litoral y en la Amazonía ecuatoriana. Qué delicioso que es el cacao. Y del cacao, que también ha sido conocido como la pepa de oro, ¿qué se obtiene? Se obtiene el chocolate. Vamos a escuchar el podcast de la página 64. Para escuchar el podcast, ¿sí?, de esta página, usted lo puede hacer mediante 2 formas. Una, que es el audio que yo le envío al grupo de WhatsApp, donde usted puede descargarlo y escucharlo, o también puede hacer entrando a este link, ¿sí? Que ya lo voy a hacer yo. Y
Se le va a abrir algo así, ¿no? Identidad ecuatoriana. Entonces, porque recuerden que ustedes deben dominar también la tecnología. Cada vez estamos avanzando y tenemos que irnos acoplando a la modernización, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a escuchar. Identidades locales y regionales de la Sierra Norte y Sur. Mientras la Sierra Norte-Centro salía muy afectada por la crisis, la Sierra Sur pasaba por una etapa de bonanza. La explotación agrícola y ganadera abastecía a su población. Las minas de oro de Sixi y de plata de Cañar contribuían modestamente a la economía regional. A fines del siglo XVIII se inició la explotación y exportación de la corteza del árbol de cascarilla. La cualidad curativa de la planta para el tratamiento del paludismo despertó el interés de los científicos y su uso se generalizó. La exportación de la planta benefició a particulares y al Estado. Además, la actividad textil familiar y doméstica pudo situarse en el mercado de ropa para las poblaciones cálidas de Guayaquil y Perú. Estas actividades atrajeron a poblaciones migrantes del norte que buscaban trabajo y perfeccionaron una economía regional para un mercado diversificado. Europa para la cascarilla y Guayaquil y Perú para los textiles. La provincia de Guayaquil, a fines del siglo XVIII, también experimentó un repunte económico. Las reformas borbónicas del comercio y la demanda de cacao en mercados de México, España y Europa incentivaron la actividad cacaotera. Para ello contaba con una tierra apropiada para el cultivo de la pepa de oro. Podía contratar fácilmente mano de obra proveniente de la región interandina y la cercanía del puerto facilitaba su comercialización. El cacao es una fruta tropical. Sus cultivos se encuentran mayormente en el litoral, quiere decir en la región costa, ¿sí?, y en la Amazonía ecuatoriana. Y también otra forma de trabajo era la aparcería, el despojo de tierras operado por los grandes propietarios privó de tierras a un gran número de campesinos. Para subsistir, muchos de ellos se vieron obligados a pedir al latifundista una parcela para cultivarla a cambio de parte de la cosecha. Se genera el sistema de redención de cultivos, un pago monetario por cada árbol sembrado al español dueño de la tierra. Y así hemos concluido escuchando nuestro podcast. Ahora, el estudiante va a mencionar las descripciones que otorgan identidad de acuerdo al texto que escuchó. Pueden escribir algunas que se mencionaron, pero entre tantas que se mencionaron, pues sintetizamos aquí dos, ¿no es cierto? Las sintetizamos de esta manera con sus compañeritos de clase. Identidad ecuatoriana y de la serranía, indica ahí que son las minas de oro del Sixi y de plata de Cañar. La actividad textil, ganadera y agrícola como el cultivo del cacao, que es conocido como la pepa de oro, que lo menciona ahí también, y el árbol de cascarilla, que en su momento lo utilizaba, se exportaba muchísimo porque dice que lo utilizaban ¿para qué? Lo utilizaban para combatir el paludismo. Llamó la atención de algunos médicos científicos que estudiaban este árbol como fuente de curación para aquella enfermedad. Ahora continuamos con la actividad de educación cultural y artística, actividad número 6, y también forma parte del valor de la semana, que es identidad nacional. Vamos a ver a qué se llama identidad nacional. Vamos a recordar este tema que se ha nombrado siempre, ¿sí?
Es el conjunto de propiedades que caracterizan a una persona o cosa, lo que nos identifica como ecuatorianos, nuestra forma de vivir, costumbres, cultura, gastronomía. Es decir, descubrir quiénes somos como ecuatorianos y así dar. Ahora sí, observe la siguiente recopilación de imágenes. Vemos aquí el rojo, parecen unos cartones, cartulinas o foamy, no sabemos, es una especie de algún soporte duro donde han pintado o han forrado de color rojo, amarillo y también vemos de color azul, ¿no? También están con camisetas, vemos que están con guantes blancos. ¿Qué será? ¿Qué representará? ¿Qué símbolo? No sé. Luego aquí ya vemos que están formados, vemos líneas también, ¿no? Y vemos 3 colores, nuestra querida tricolor, ¿no? ¡Wow! Amarillo, azul y rojo, que lo llevamos en el corazón todos los ecuatorianos, ¿no? Y bueno, y quienes no son ecuatorianos, pero que ya viven aquí muchos años y pues ya también quieren a nuestro país, ¿sí? Vemos aquí ya tomado desde lejos esta fotografía, qué bonito. Pero miren aquí cuántos estudiantes, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 en esta filita, 20, 30, 40, imagínense cuántos se habrán utilizado, ¿no? Ahora que observamos eso, el estudiante va a responder las siguientes preguntas. ¿Qué le llama la atención de esa recopilación fotográfica? Aquí usted va a escribir qué es lo que le llama la atención a usted, ¿sí? Y aquí pues les muestro un ejemplo de un estudiante que dijo que de cómo habrán hecho para que dé ese resultado, o sea, cómo habrán hecho para que todos se ubiquen en las líneas, para que hagan caso, ¿sí? Y todo esté muy organizado. ¿Qué símbolo patrio se visualiza? La bandera ecuatoriana. ¿Por qué cree que aquellos estudiantes están participando en esa actividad? Porque están orgullosos de su tierra y celebran así el Día de la Bandera. Fue la respuesta de una compañerita de ustedes. ¿Cree que fue fácil? ¿Por qué? No, porque no es fácil ponerse de acuerdo todos. Fue lo que respondieron ellos. Ahora necesito escuchar su respuesta. ¿Cree que fue importante realizar esa actividad? Sí, porque es su costumbre y es su identidad nacional. ¿Qué identidad representa esta actividad ecuatoriana? Y así concluimos, como verdaderos ecuatorianos, concluimos pues el día miércoles y damos inicio al talento artístico con nuestro proyecto escolar de dibujo y pintura, que estamos en la fase 2, creatividad, hoy jueves 2 de diciembre del 2021. El estudiante aplicará cada una de las técnicas investigadas. Recuerden que la semana anterior, en la fase 1, se investigó las técnicas de dibujo, ¿sí? Y va a realizar los dibujos en una hoja papel bond. Si necesita 2 o más, puede utilizarlas. No olvide indicar cada técnica, ¿sí? Y aquí tengo un ejemplo de cómo lo debe hacer, ¿no? Técnica de dibujo a lápiz. Vamos a observar el video 3 maneras de dibujar flores. Por favor, sigue estas instrucciones. Sobre esta figura dibujada con lápiz, haremos estos circulitos en el... Si se dan cuenta, primero utiliza el lápiz. Hace 2 círculos, uno grande, uno en el centro y una línea, ¿no? Luego no hace falta, si no tienen marcador no hay problema, con un esferográfico de color negro va haciendo los puntitos, ¿sí? O con un lápiz de color negro. Centro. Nuevamente con ayuda del lápiz haremos estas divisiones. ¿Sí ven? Luego con el lápiz van haciendo las divisiones. Yo estos videos los envié también al grupo, pero como... hay papitos que pues me piden que les envíe el link porque descargar, se llena la memoria y todo lo demás, pues igual lo vuelvo a proyectar aquí, ¿no? Y los pétalos. Si se dan cuenta de algo, al momento que dibuja el pétalo con el esferográfico negro, ¿sí? No lo hace por la línea que hizo en medio, no, esa le sirve de guía para que haga el pétalo, va delgadito, acá hace ancho, ¿sí? Y esa línea queda en medio, ¿sí? Finalmente, no se olviden de esta parte, miren, aquí le hace como una curvatura, ¿sí ven? Para que parezca como que la florcita tiene el pétalo doblado. Agrega textura.
Y luego le hace esas líneas, miren, si ven, lineecitas dentro de cada pétalo con el esferográfico negro. Para el segundo ejemplo tendremos esta figura con lápiz. Le damos forma del centro y agregamos las divisiones para hacer los pétalos, de esta manera. Y no olvides agregar textura. Finalmente, para el tercer ejemplo tendremos esta figura. Tan solo tienes que completar los pétalos. Para el centro haremos pequeños círculos como en la figura 1. Agrega algunos detallitos y listo. Si quieres más ideas como esta, no olvides... Listo, des en cuenta también aquí que le aplica la técnica del sombreado, ¿sí? Con el lápiz, usted pues ligeramente, que ya aprendimos, bueno, semanas anteriores cuando envié a dibujar algunos arbolitos con la técnica del sombreado, ¿sí? Entonces aquí también podemos aplicarle un poco, ¿sí ven? En el centro, acá también, miren, ¿ve? ¿Sí? Así, despacito, con amor, ¿sí? No me hagan ahí todo con odio, así, ¿no? Porque recuerden que cuando alguien pinta o hace algún dibujo, si lo hace con odio se ve clarito porque está marcado con mucha fuerza, ¿no? Y aquí necesito algo pues despacito, con amor, así, ¿ya? Listo. Ahora, luego de que el estudiante ya observa el video, ¿qué tiene que hacer? Dibujar las flores, ¿no? Yo aquí he pegado esta imagen para que el estudiante pues... es como un ejemplo de que yo he dibujado la flor, ¿no? Porque yo voy resolviendo aquí, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo cómo deben hacer, pero ustedes no me van a copiar la imagen, ustedes tienen que hacer la flor, ¿sí? Ojo, también algo que me estoy dando cuenta de las actividades, de las actividades que me han enviado, es que miren, aquí en una hoja de cuaderno se ven grandes las flores, ¿sí? Algunos niños las han hecho y están muy bonitas, pero están muy chiquititas, entonces no quiero ni tan grandes ni tan pequeñas, ¿no? Así como están aquí, medianas, ¿sí? Luego vamos a practicar la técnica 2 de composición gráfica. Esta técnica utiliza figuras geométricas para realizar un dibujo. Uy, aquí nos hemos comido la N. Luego en la técnica también de sombreado, que puede realizarse de varias maneras. Una de las más sencillas consiste en hacer líneas en diagonal con el lápiz grafito, que todas las líneas creen un efecto de compacto con aspecto de sombra. Bueno, acá también aplicamos la técnica del sombreado, debí haberla puesto, pero bueno, ya no lo he puesto. Entonces aquí vamos a observar el video cómo dibujar un fantasma. Con un lápiz dibuja estos 3 triángulos y le daremos forma. En la parte de abajo haremos... Ya, si se dan cuenta, ¿cómo se llamaba esa técnica que utiliza figuras geométricas para dibujar? Se llama técnica de composición, ¿no? Y estamos utilizando, ¿qué figura geométrica? Los triángulos, ¿sí? Los triángulos, ¿no? Porque vamos a hacer ese fantasma. Estas blondas. Quitamos los triángulos y delineamos. Descarga el video... Ojo, puede hacerlo aquí con lapicero de color negro, ¿sí? Borra los triángulos, ¿sí? Y le pasa con esferográfico negro lo que ya había hecho con lápiz, ¿sí? Miren, des en cuenta, aquí le hace curvatura y luego le hace una liñita aquí, miren, le va cubriendo así para que parezca... Para que hagas pausas y agregues estos pequeños detalles. Aquí viene... Miren, de ahí le hace esas líneas, miren, ve. Yo voy poniendo pausas porque sé que el video pues obviamente es muy rápido y no logran ver todo, o sea, observar detenidamente, ¿no? Para poder reproducirlo en su hoja de papel bond. Pero viene lo más importante. TikTok, con un lápiz. esa es una de las bondades, diría yo, que tiene, que sus videos son cortos, entonces por eso tienden pues a captar rápido la atención de las personas. Agregarás estas líneas y aquí miren con el lápiz ya le está aplicando el sombreado, ¿sí? Pequeñas líneas. Finalmente agregamos los ojos. Uno tiene que ser más grande que el otro. Y listo, si quieres más ideas como esta. Listo, entonces ya nos hemos dado cuenta cómo dibujar un fantasma utilizando estas dos técnicas, ¿no? Y aquí está el fantasma, ¿sí? Que ya lo he ubicado yo, ustedes tienen que dibujar. Y así culminamos nosotros la agenda de la semana 30 con necesidades educativas especiales. Que tengan un excelente fin de semana, los quiero mucho, no se olviden